Hola, soy Aiko. Estoy en un café aquí en Tokio, disfrutando de esta tranquila tarde mientras la lluvia traza caminos en los ventanales. Este momento de calma me hizo recordar un consejo de mi mamá que marcó un antes y un después en mi vida y hoy quiero compartirlo contigo. En el momento en que sentí que todo se desmoronaba, las palabras de mi mamá iluminaron el camino que necesitaba seguir. Era un día gris que parecía reflejar lo que yo sentía por dentro. Había trabajado durante meses en el diseño de una campaña publicitaria para un cliente importante. Este proyecto significaba todo para mí, no solo porque era mi oportunidad de demostrar mi creatividad, sino porque era mi sueño crear algo que impactara a muchas personas. Pero, al presentarla, el cliente nos dijo que no cumplía con sus expectativas y que requería cambios significativos. El equipo estaba desanimado y sin rumbo. Yo sentía que el peso de las críticas y los plazos inamovibles me aplastaban. Las preguntas comenzaron a llenarme la mente. ¿Y si no soy capaz? ¿Y si fracaso? El ambiente de mi apartamento se sentía pesado, como si cada rincón reflejara la presión que llevaba encima. Soy una joven profesional de 25 años, apasionada por su trabajo, pero lidiando con la presión de cumplir con un gran proyecto. Mi mamá, una mujer sabia, cuya serenidad siempre trae claridad en los momentos más difíciles. Todo parecía venirse abajo, y una sensación de incertidumbre empezó a invadirme. Fue entonces cuando recordé una frase que mamá solía decir: cuando todo parezca fuera de control, tómate un café y escucha lo que tu corazón realmente necesita. Sin pensarlo dos veces, tomé mi teléfono y llamé a mamá. Su voz cálida al contestar fue como un bálsamo para mis nervios. Me invitó a su casa esa misma tarde, y aunque tenía dudas, acepté. En el camino, las calles de Tokio reflejaban mi estado de ánimo. La lluvia ligera y el sonido de los pasos apresurados de las personas bajo sus paraguas parecían acompañar mis pensamientos caóticos. Me preguntaba si contarle mis miedos realmente haría alguna diferencia. Pero algo dentro de mí, quizá el recuerdo de su inquebrantable apoyo, me empujó a seguir adelante. Cuando llegué, mamá me recibió con una taza de café recién hecho y esa sonrisa que siempre logra calmarme. Nos sentamos juntas en el pequeño jardín detrás de su casa, bajo el suave sonido de la lluvia. Ella me escuchó en silencio mientras le contaba lo perdida que me sentía. Luego, con su habitual tranquilidad, dijo: ¿recuerdas cuando solías soñar con proyectos como este? Decías que querías cambiar el mundo con tus ideas, aunque fuera solo un poco. Su comentario trajo a mi mente recuerdos de mis primeras ilusiones. Le confesé mis miedos, mi sensación de fracaso. Ella respondió: ¿sabías que cuando comencé mi negocio, las cosas tampoco salieron como planeé? Pero aprendí que no se trata de hacerlo perfecto, sino de seguir adelante y aprender en el camino. Mientras removía su taza de café, me miró a los ojos y añadió: incluso los árboles más fuertes enfrentan tormentas, lo que los hace especiales es que usan esas tormentas para crecer más firmes. Tú también puedes hacerlo. Sus palabras no eran solo consejos, eran una invitación a confiar en mí misma, en lo que podía lograr, incluso si el camino no era perfecto. Esa noche, mientras volvía a casa, las palabras de mamá resonaron en mi mente. Me di cuenta de que el miedo al fracaso me estaba paralizando. Recordé por qué había empezado este proyecto, no para ser perfecta, sino para dejar mi huella, aunque fuera pequeña. Al día siguiente, tomé acción. Organicé una reunión con el cliente para comprender a fondo qué aspectos de la campaña no cumplían con sus expectativas. Tomé notas detalladas de sus comentarios y revisé el material con mi equipo. Propuse dividir las tareas en bloques más pequeños para priorizar las correcciones más urgentes. Aunque no fue fácil, logramos ajustar la campaña a tiempo. El cliente quedó satisfecho y destacó nuestra disposición para adaptarnos rápidamente. Aunque no fue perfecto, el proyecto obtuvo resultados positivos. El consejo de mi madre transformó por completo mi manera de ver las cosas. Me enseñó que las barreras más grandes a menudo las creamos nosotros mismos, y que avanzar, aunque no sea perfecto, siempre vale la pena. Ahora, cada vez que enfrento obstáculos y momentos de angustia, recuerdo su voz diciéndome:
Aiko, lo importante no es el camino perfecto, sino dar cada paso con propósito. Y esta es mi historia. ¿Alguna vez has recibido un consejo de tu mamá que te ayudó a superar un momento difícil? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría conocer lo que has vivido. No te pierdas la próxima historia, estoy segura que tocará tu corazón. Gracias por compartir este momento conmigo en este encantador café en Tokio.